Son las 6 de la mañana en punto, bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, hoy viernes 1 de agosto, amanecemos con noticias que tienen que ver con los aranceles de Estados Unidos que se mantienen en el 10% para Colombia, se vienen cobrando desde el pasado 2 de abril. Ese 10% aplica para todas las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, para el café, para las flores, los aguacates, entre otros. En medio de las tensiones con el gobierno del presidente Trump y de la arremetida de impuestos a todas las economías del mundo, la buena noticia para Colombia es que el arancel universal es el mínimo posible de los impuestos por Estados Unidos el pasado 2 de abril, cuando se hizo el anuncio de aranceles para 90 países en lo que llamó el presidente Trump el Día de la Liberación. Los países más afectados son los países con desequilibrio en la balanza comercial con Estados Unidos, por ejemplo, Siria, Laos, Myanmar, para los que el arancel es del 40% desde el próximo 7 de agosto, Brasil con un arancel del 50%, también Japón, la Unión Europea y Corea del Sur que pagarán un impuesto del 15%. En Canadá, por ejemplo, el caso es que el presidente Trump sube el arancel al 35%. En el caso de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro confirma que siguen negociaciones con Estados Unidos para evitar nuevos aranceles, negociaciones que tienen un fuerte acuerdo de confidencialidad. En medio de lo que significa pagar más por vender los productos en Estados Unidos, los empresarios hacen cuentas y se comparan con los competidores. Por ejemplo, el café colombiano tiene ya un arancel del 10%, pero el de Brasil será a partir del 7 de agosto del 50% y el de Vietnam del 20%, es decir, que sería más competitivo en el papel la compra en Estados Unidos del café colombiano. Las flores colombianas tendrán y tienen arancel del 10%, pero su competencia, por ejemplo, las flores ecuatorianas tendrán un arancel del 15%. Esta es la forma de ver el vaso medio lleno, pero todo depende de las decisiones del presidente Donald Trump. Este anuncio coincidió con la reunión de este jueves en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro, su ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del DAPRE Angie Rodríguez, con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reunión de la cual no se conocen muchos detalles. Hablando de economía, les voy a contar por qué sigue la molestia del gobierno nacional con el Banco de la República, luego de que la junta directiva del emisor decidiera por mayoría mantener estable las tasas de interés en 9.25%, cuando los mercados y el gobierno esperaban una reducción. El gerente del banco, Leonardo Villar, reconoce que la economía se está comportando muy bien, pero que justamente por eso hay que ser cautelosos. El presidente dice que esta es una decisión política, que el Banco de la República quiere acabar la economía colombiana. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó formalmente su molestia. La próxima reunión de la Junta del Banco será el 30 de septiembre. Y hablando de economía, tenemos también la cifra de la nueva tasa del desempleo en Colombia, que sigue a la baja, cerró en junio en 8,6%, la cifra más baja desde el 2017, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al mes de mayo. Las manufacturas, administración pública y atención en salud son los sectores en los que más crece el empleo, pero pierde en información y comunicaciones. Quibdó, Riohacha y Ibagué son las cifras y las ciudades con más desempleo, y Bucaramanga, Medellín y Santa Marta las que tienen menor desocupación. Tiene muy en cuenta el DANE aquí un dato importante, y es que hay un número importante de trabajadores que son informales, trabajadores por cuenta propia. Hoy estaremos pendientes a las 2 de la tarde porque se sabrá la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, cuál será la pena en primera instancia, se sabrá cuál va a ser su futuro, si le darán o no casa por cárcel, aunque de inmediato sería suspendida por la apelación que tiene lista su defensa. El expresidente Uribe será condenado por soborno y fraude procesal. La audiencia será presidida de nuevo por la juez Sandra Liliana Heredia. Se anticipa una audiencia más corta que la del lunes pasado, pero sí tendría una duración de varias horas, y de nuevo se agita el ambiente político en el país. Ya les voy a contar lo que tiene que ver con la polémica por el decreto 0858, decreto que, en opinión de los expertos, pretende sacar adelante la reforma a la salud 2.0 sin tener que pasar por el Congreso, sitio en el que hay mucha molestia de los parlamentarios. Están preocupados los gremios, están preocupados los pacientes. El gobierno dice: queremos seguir buscando consensos con el legislativo. Hablaremos de un nuevo ataque armado, esta vez en la vía entre Medellín
Medellín y Cartagena. En Yarumal se suma lo ocurrido en las últimas horas, el disparo a un vehículo en esa misma carretera, pero en el municipio de Valdivia. Les contaré sobre la sonada que mantuvo secuestrados a 150 militares por más de 5 horas en Jamundí. Voy a contarles los líos que hay para emitir la primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC por secuestro en la JEP, que está llamando la atención del gobierno del presidente Gustavo Petro para que se sume de una forma muy activa a poder tener los pendientes necesarios para la ejecución de esta sanción, que será una sanción propia, que no será una pena de cárcel, pero que sí contempla reparación y trabajos, por ejemplo, en materia de desminado. Y les contaré en minutos también detalles de lo que pasa en El Salvador. Anoche el Congreso de mayorías oficialistas aprobó la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, lo que enciende las alarmas por el futuro de la democracia en ese país. Quien pretende quedarse en el poder es Nayib Bukele. Autoritarismos de derecha en El Salvador y de izquierda en Venezuela, donde Nicolás Maduro hace un llamado a lo que llaman nueva oposición a pasar la página y a trabajar conjuntamente. Y estaremos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza, de la llegada del enviado especial del presidente Trump esta madrugada y de la creciente cifra de personas que mueren por inanición. Una catástrofe humanitaria, un genocidio para muchos, en vivo y en directo desde esa zona del mundo. Son las 6:07 a.m, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy, 1 de agosto, se conmemora el Día Nacional del Raizal, conmemorando la emancipación del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que recuerda la abolición de la esclavitud en las islas en 1834. Hoy es el Día de la Pachamama. Con la celebración se pretende dar a conocer las costumbres y tradiciones ancestrales de pueblos originarios y comunidades indígenas. Y esta me gusta mucho también, el Día Mundial de la Alegría, iniciativa que surgió en 2010. Un colombiano, Alfonso Becerra, propuso la creación de esta efeméride durante el Congreso de Gestión Cultural realizado en Chile. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con más noticias de Colombia y el mundo en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Colombia se mantiene con su arancel del 10% de la orden ejecutiva firmada en las últimas horas por parte del presidente Trump, aclarando los nuevos aranceles no es adicional al 10% establecido en el 2 de abril y que le aplica a Colombia desde esa fecha. Así lo confirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. La orden ejecutiva recientemente emitida por el gobierno de los Estados Unidos en materia arancelaria establece que Colombia permanece bajo la aplicación de la tarifa general del 10%. En este marco, continuaremos con los diálogos técnicos entre ambos países, orientados a mantener las relaciones comerciales de manera armónica. El presidente Gustavo Petro estalló contra el Banco de la República y acusó a la entidad de estar apostando para las próximas elecciones porque no bajó las tasas de interés como él quería. De inmediato le respondió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. No toma sus decisiones con criterios políticos, y menos con criterios políticos de corto plazo. Paradójicamente, uno de los argumentos del banco es que a la economía ya le está yendo muy bien y hay que tener cuidado para no impulsarla de más porque su objetivo es mantener a raya la inflación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, seguramente se va a mantener la idea de hacer incrementos en el salario mínimo real, teniendo como criterio que estos incrementos han tenido impactos significativos en la reducción de los indicadores de pobreza. Hoy a las 2 de la tarde se conocerá el monto de la condena que deberá cumplir el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que la jueza Sandra Heredia considerara que es culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Ya su abogado Jaime Granados anunció que va a apelar esta decisión. Por otro lado, el gobierno expidió un decreto que transforma el modelo de salud. Se convertirá en un modelo preventivo que modifica la atención de los pacientes, la función de la CPS y la conformación de los hospitales en todo el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti. El decreto no toca la naturaleza, ni toca para absolutamente nada lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Ahora, Jaramillo quiere utilizar a 52 millones de colombianos como ratones de laboratorio para sus caprichos de acabar con la salud de los colombianos. En un evento sobre la reactivación
férrea en el país, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas adelantó en exclusiva para Blue Radio que ya habría un acuerdo con la alcaldía para rediseñar las 16 estaciones que tendrá esta primera línea del metro de Bogotá. La jefa de esa cartera aseguró que la iniciativa se da tras varias reuniones y mesas técnicas con funcionarios de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Estamos estudiando esa propuesta. Nosotros solicitamos como nación tomar medidas para mitigar ese impacto urbanístico que pueden tener viaducto y algunas estaciones del metro, y parte de la respuesta del distrito es: tenemos una oportunidad de hacer rediseños de las estaciones que se integren más al espacio público. La Procuraduría confirmó en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad general de 18 años en contra del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Olmedo López y de 20 años en contra del exsubdirector Sneider Pinilla por su responsabilidad en el millonario escándalo de los sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable para el departamento de La Guajira. La sección de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz lanzó un fuerte cuestionamiento al ministro de Defensa Pedro Sánchez por no asistir a 3 citaciones formales a la audiencia de verificación de la verdad en el caso de secuestros cometidos por las FARC. Las dinámicas de nuestros conflictos, hay prioridades, hay temas de seguridad, el conflicto sigue lamentablemente en el territorio. De la presencia fundamentalmente que buscamos, entre otras, es que nos expresen las condiciones de seguridad del territorio. La JEP también ordenó al presidente Gustavo Petro, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a reconfigurar de manera inmediata la estructura operativa del Grupo de Acción contra Minas, una instancia clave en la implementación de las medidas restaurativas del Acuerdo de Paz, que en este momento se encuentra completamente desdibujado, sin recursos, sin capacidad instalada. Solo expresar, señora presidenta, que en mi opinión esa es una oportunidad para demostrar frente a la Corte Suprema cuáles fueron las órdenes que di, cuáles fueron las que no di y, más importante aún, cuáles fueron las razones para esas órdenes. La Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del extinto DAS, Andrés Peñate, por las interceptaciones ilegales en contra de magistrados de ese alto tribunal entre los años 2005 y 2007. Las actividades incluían infiltraciones, interceptaciones ilegales y seguimientos irregulares utilizando recursos institucionales del Estado. La deforestación en Colombia aumentó de 79.256 hectáreas en 2023 a 113.608 en 2024, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. La ministra de Ambiente, Lena Estrada, atribuyó este incremento en las cifras de deforestación al cambio climático y al conflicto armado, diciendo que el 60% de la deforestación se presenta en la Amazonía. Ha habido un aumento, también hay que decir, que es que el año 2024 ha sido el año más caluroso que hemos tenido en la historia. Entonces también hubo afectaciones por asuntos naturales, ¿no? Por grandes vientos, fuertes lluvias. Por aproximadamente 5 horas permanecieron secuestrados 150 soldados del Batallón de Operaciones Terrestres número 13 del Ejército tras ser retenidos por la comunidad de la zona rural de Jamundí. Las tropas que adelantaban actividades relacionadas con la Operación Escudo del Norte fueron interceptadas por habitantes de los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, quienes les exigían que se retiraran de sus territorios. De fiar, váyase más bien. Estas personas fueron instrumentalizadas por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, quienes le aseguraban a los militares que iban a realizar un supuesto acompañamiento a las acciones ofensivas que se adelantaban en esta zona. Un incendio registrado en la tarde de este jueves en un ecohotel de la cadena On Vacation en el departamento del Amazonas deja un saldo de 14 personas lesionadas. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital San Rafael de Leticia, donde a esa hora reciben atención médica prioritaria. Según informó el centro hospitalario, todos los pacientes presentan lesiones menores y se encuentran en condición estable. Con las reformas a los artículos 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó la reelección presidencial indefinida para permitir la continuidad de Nayib Bukele en el poder y amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años en una profunda reforma constitucional. Richard Ríos es campeón en Portugal. Tan solo 9 días después de que firmara con el Benfica, el volante de la selección Colombia ganó su primer título en el país luso. Esto gracias a la victoria 1-0 de su equipo sobre el Sporting, que los coronó como campeones de la Supercopa Portuguesa. En el Sporting hizo su debut el delantero de la selección Colombia, Luis Suárez, quien llegó hace pocos días proveniente de la Almería.
Estás escuchando Blue Radio.